No recuerdo haber sentido un golpe tan fuerte en toda mi vida, y lo más extraño es que después de escucharlo, no sentí nada más. Fue como si el mundo se apagara de golpe, como si el sonido del metal destrozándose fuera lo último que me unía a la tierra. Y de repente, solo silencio. Pero antes de contarte lo que vi después, porque eso cambió todo lo que creía sobre la muerte, necesito que sepas quién era yo antes de que todo ocurriera, porque solo así entenderás la magnitud de lo que me fue revelado. Me llamo Laura Gómez. Tengo 36 años, nací en Medellín, Colombia, y desde hace casi una década vivo en Miami, Florida, donde trabajaba como agente de bienes raíces de alto nivel, especializada en propiedades de lujo. Mi vida giraba en torno a mostrar mansiones, cerrar contratos millonarios y mantener una imagen impecable, tanto en redes como en la vida real. Vivía en un condominio frente al mar, con ventanales enormes que daban al amanecer, y aunque muchos pensaban que lo tenía todo, auto, viajes, éxito, por dentro llevaba tiempo sintiéndome vacía, como si algo esencial me faltara, aunque no lograba entender qué era Anne. Y fue una noche de viernes cuando todo cambió. Había cerrado una venta importante y para celebrarlo salí a cenar con unos colegas. Recuerdo que el restaurante estaba lleno de luces cálidas, música suave, risas, copas brindando, parecía una escena perfecta. Pero al salir, subí a mi auto, un Mercedes negro, todavía con la cabeza llena de mensajes y notificaciones. Y mientras conducía por la autopista, la lluvia comenzó a caer tan fuerte que los limpiaparabrisas no alcanzaban a despejar la vista. Entonces vi las luces venir hacia mí, un par de faros blancos, veloces, deslumbrantes. Intenté frenar, pero ya era tarde. Todo se volvió una mezcla de sonido, luz y un dolor que se desvaneció en segundos. Y lo siguiente que recuerdo fue algo imposible de describir con palabras terrenales, Anne, porque no sentí mi cuerpo. No sentí el volante, ni el suelo, ni el aire. Solo una sensación de ligereza, como si estuviera suspendida en algo tibio, inmensamente tranquilo. Intenté abrir los ojos, pero no tenía párpados. Aún así, veía todo desde arriba. Vi mi auto destrozado, las luces de las ambulancias acercándose, y vi mi propio cuerpo, inmóvil, atrapado entre los restos del vehículo. Y lo que me paralizó no fue la escena en sí, sino la serenidad con la que la observaba. No había miedo, no había dolor, solo una profunda compasión hacia mí misma, como si alguien más, una presencia amorosa y sabia, me envolviera y me dijera sin palabras tan tranquila: ya no perteneces allí. Pero lo que vino después fue aún más impactante, porque comencé a sentir que me alejaba, no flotando, sino siendo atraída por algo que irradiaba una luz que no hería los ojos, una luz viva, que vibraba, que parecía respirar. A medida que me acercaba, sentía que cada preocupación, cada culpa, cada ansiedad que había cargado durante años desaparecía, como si se disolvieran en esa claridad que todo lo comprendía. Y justo cuando pensé que estaba entrando en un sueño eterno, escuché algo. Una voz era dulce, sin género, sin idioma, pero la entendía perfectamente. Me dijo: Laura, aún no es tu momento. Y de pronto todo cambió de nuevo, porque la luz se detuvo y sentí que caía, no en la oscuridad, sino en una especie de vacío suave, donde podía ver escenas de mi vida, proyectadas frente a mí, como si alguien las estuviera mostrando en un velo de agua. Vi a mis padres en Colombia, vi a mi hermana menor llorando frente a un teléfono, y vi a un hombre con el que había roto meses atrás, sosteniendo una foto mía entre las manos. Y lo más doloroso fue ver mi cuerpo siendo cubierto con una sábana blanca. Todo era tan real que grité, pero nadie me escuchaba, Annie, y fue en ese instante, cuando entendí que estaba muerta, que comencé a escuchar algo más. Era un murmullo a lo lejos, muchas voces, algunas tristes, otras confundidas, otras en paz. Giré hacia ese sonido, y lo que vi me dejó sin aliento. Eran personas,
pero no cuerpos, sino presencias luminosas, transparentes, moviéndose en direcciones distintas, algunas elevándose, otras quedando estancadas cerca de lo que parecían restos del mundo físico. Y sentí con absoluta claridad que no todos habían aceptado su partida. Algunas de esas almas parecían aferrarse a algo invisible, como si no quisieran dejar atrás la tierra, y entre ellas una se acercó a mí. No hablaba, pero la reconocí. Era mi abuela Teresa, fallecida cuando yo tenía 12 años. Su rostro era luz pura, pero su energía era la misma, cálida, maternal, dulce. Me tomó la mano, si es que aún tenía una menos, y me miró con ternura infinita. «No temas, mi niña», me transmitió. «Aquí nada muere, solo cambia». Y esas palabras fueron el inicio de algo que jamás volví a olvidar. Porque lo que me mostró después me hizo comprender cómo viven realmente los muertos. Ni mi abuela Teresa, luminosa como una mañana que no pertenece a ningún calendario. Me condujo sin empujarme por un espacio que no tenía techo ni paredes, donde el tiempo no corría en línea recta, sino que se curvaba como un río manso. Y a cada paso, si es que eran pasos, aparecían lugares que no eran lugares, sino estados. Pequeñas escenas suspendidas donde almas enteras parecían dedicarse a algo con una serenidad que me desarmó. Y allí entendí que la muerte no es un apagón, sino un cambio de domicilio del alma, un mudarse sin maletas a un barrio donde la luz es vecina de todos. Pero antes de mostrarme cómo viven, mi abuela me hizo sentir cómo se sienten, y fue como entrar a una casa conocida que siempre estuvo cerrada por dentro, porque de pronto surgió en mí una claridad que no lastimaba, una lucidez sin prisa que me permitió ver mis miedos de toda la vida como juguetes rotos sobre una mesa. Y me sorprendió darme cuenta de que ya no me dolían las culpas por lo que había dicho o callado, ni la ansiedad por el próximo contrato, ni el orgullo vergonzoso por el Mercedes negro que tanto mostraba en redes, como si el brillo del auto pudiera iluminar por mí. Entonces cruzamos un umbral hecho de memoria y ternura, y la escena se abrió como una ventana a un patio inmenso donde había almas reunidas en círculos, no sentadas ni de pie, simplemente presentes. Y cada círculo vibraba con una nota distinta, como si fueran acordes en una canción que yo siempre había escuchado sin saber de dónde venía. Y de esos círculos brotaban conversaciones sin palabras en las que cada uno contaba lo que fue su vida, no para presumir ni para lamentarse, sino para comprender las consecuencias que su amor o su ego habían sembrado en otros. Y aquello me estremeció porque vi, con una claridad que no deja excusas, que cada gesto que tuve, hasta una sonrisa dada por compromiso, dejó una huella visible en este lado Anne, y mientras los escuchaba sin escucharlos, porque todo se entendía por resonancia. Llegó el primer choque que me partió por dentro, como una campana cuando la golpean demasiado fuerte, ya que vi a un hombre separado del círculo por una bruma densa, tratando de acercarse sin lograrlo, y sentí su frustración como una corriente fría en la espalda, y comprendí que estaba demasiado apegado a algo del mundo, a un secreto guardado en una caja de seguridad, a una herencia disputada, a un reloj de lujo que había convertido en su identidad, y esa neblina era su propio deseo, no un castigo impuesto, sino una elección repetida. Y me dolió porque me vi a mí misma agarrada al estatus y a la vitrina de cristal, donde exhibía mi vida perfecta, pero justo cuando el miedo quiso encaramarse otra vez en mi pecho, mi abuela apretó mi mano con una calidez que reconocí del olor a café en su cocina de Medellín y me susurró con una dulzura indiscutible, que aquí nadie queda fuera por siempre, que la bruma no es una pared sino una puerta que se abre cuando el alma suelta, y esa certeza me devolvió la respiración del espíritu, si es que se respira aquí, y un alivio amplio, limpio, me recorrió como una brisa que llega después de la lluvia y despeja los vidrios empañados de la casa Anne. Entonces avanzamos hacia lo que parecía un taller, aunque no había herramientas ni mesas, y sin embargo todas las almas allí estaban haciendo algo, y mi sorpresa fue enorme cuando entendí que trabajaban con recuerdos, pues los tomaban con delicadeza, los pulían con paciencia y los devolvían brillantes. No para reescribir la historia, sino para verla completa,
porque cada recuerdo que yo había usado para justificar mis decisiones escondía una parte que no quise mirar. Y en ese taller la verdad no humilla ni condena, solo ilumina. Y la iluminación duele apenas lo necesario para ablandar a Anne, y en ese mismo lugar apareció lo que nunca imaginé que existiera, un espacio de aprendizaje donde maestros sin edad acompañaban a quienes llegaban confundidos. Y vi a una mujer joven, temblorosa aún por la forma súbita en que había dejado su cuerpo, recibir un abrazo que no necesitaba abrazos, y con cada oleada de afecto se deshacían sus preguntas más ruidosas, hasta que quedó una sola, profunda y silenciosa, que era: ¿qué hago ahora? Y la respuesta no vino en sermón ni en regla, sino en una escena de su vida que se desplegó como un mapa, señalando con suavidad los hilos de amor que había dejado incompletos. Y al verla comprender me brotó una ternura que me mojó los ojos del alma. Pero lo que vi a la derecha me heló la sangre que ya no tenía, porque había almas pegadas a los bordes del mundo, como si se asomaran por una ventana hacia las casas donde antes vivieron. Y noté que algunas se empeñaban en mover objetos, en hacer crujir puertas, en llamar la atención de los vivos por pura desesperación, y sentí en ellas el miedo de quienes no aceptan, que ya no necesitan demostrar nada. Y lo que escuché en ese instante me rompió una fibra secreta: no me ven. Decía una de ellas sin voz: no me ven. Y la repetición era una cuerda tensa que se negaba a soltarse, y yo quise acercarme a abrazarla. Pero mi abuela murmuró que toda alma que insiste en quedarse se va apagando, no porque la olviden, sino porque pierde de vista la luz que siempre tuvo adelante y, sin embargo, para que no pensara que todo era tristeza, me llevó de golpe a un jardín sin suelo ni techo donde se reunían los que ya habían elegido la luz, y allí la alegría no era risa ruidosa, sino una confianza que sostenía, una felicidad callada como la de quien por fin llega a casa después de un viaje largo. Y los vi dedicarse a lo que amaron en la tierra, pero sin vanidad ni competencia. Algunos componían melodías que parecían tejidas con el mismo hilo que sostiene los planetas. Otros acompañaban a recién llegados como voluntarios de bienvenida. Y otros, esto me estremeció, visitaban a sus familias en sueños para susurrarles fortaleza sin invadir su libertad. Porque aquí el amor no manipula. Acompaña. Entonces recordé mi propio cuerpo bajo la sábana y las sirenas cortando la noche de Miami. Y el segundo impacto me atravesó con la fuerza de una ola que no aprendimos a surfear, porque vi una línea sutil uniendo mi pecho, el del otro lado, con el pecho de mi madre en Medellín. Y cada lágrima suya vibraba en ese hilo como si fuera un mensaje de ida y vuelta, y comprendí que el dolor de los que nos aman no es un ruido que entorpece, sino un puente que ayuda, siempre que no se convierta en cadena. Y ese descubrimiento me quebró en gratitud, porque por primera vez sentí la dimensión exacta de lo que significa ser hija y, en el borde del jardín, apareció un río que no era de agua, era de conciencia, y en su corriente flotaban imágenes de vidas pasadas y vidas posibles. No como un catálogo para elegir caprichos, sino como una pedagogía del espíritu. Y mi abuela señaló sin señalar que algunos, después de un tiempo en este lado, eligen volver para completar una lección que el amor les propuso y que el miedo interrumpió, y otros prefieren quedarse un poco más para servir como faro en los desiertos ajenos. Y esa libertad responsable me pareció la forma más alta de justicia que haya visto nunca, pero había algo más que necesitaba ver. Y mi abuela, que siempre supo leerme el alma incluso cuando yo me escondía detrás de ropa cara y relojes brillantes, me condujo a un recinto de sutileza casi insoportable donde se revisan las intenciones. Y allí descubrí que un mismo acto podía brillar o ensombrecer según el porqué que lo sostuvo. Y vi mis cenas de cierre de ventas, mis publicaciones calculadas, mis caridades compartidas con filtro dorado, y sentí vergüenza como un rubor suave que no me lastima, pero me exige verdad, y al mismo tiempo una comprensión amorosa me decía que cada vez que elegí por miedo, podía aprender a elegir por amor, y que esa posibilidad es la lámpara encendida que nunca se apaga. Y cuando creí que ya entendía algo, escuché un sonido fino, como el tintinear de cristales en un salón alto, y el paisaje cambió hacia una ciudad de luz donde no existen esquinas, y en esa
ciudad, las almas que ya habían sanado heridas profundas se movían con una elegancia casi humilde, sirviendo a otras con una alegría que no necesita aplauso, y me conmovió ver que nadie imponía su brillo a nadie, que aquí el rango se mide por la capacidad de amar sin medida, y me golpeó la sencillez con que los más luminosos eran los más discretos, como si cuanto más cerca de la fuente estás, menos ruido necesitas para existir. Entonces pregunté, sin labios, pero con el corazón entero, ¿cómo era posible que hubiera almas pegadas todavía a las sombras de su casa, y a la vez otras tan libres que parecían viento? Y la respuesta no fue un discurso, sino una visión que me atravesó como una película íntima, a un hombre al que la vida le había sido áspera, y que sin embargo eligió cada día no devolver golpe por golpe. Vi a una mujer que perdonó en silencio para que sus hijos no aprendieran a odiar. Vi a un joven que, en el último segundo antes de morir, eligió pensar en alguien más que en su propio miedo. Y comprendí que aquí cada decisión de amor, por pequeña que parezca, pesa más que cualquier trofeo de la tierra. No. Y en ese momento mi abuela me dijo lo que no quería oír, y que, sin embargo, me devolvió el pulso del alma con la claridad de un amanecer sobre el mar en Laura. Esto no es una visita turística para coleccionar certezas. Esto es una llamada, y entendí que mi accidente y mi muerte clínica no eran un final, sino un borde. El borde exacto desde el cual mi vida podía girar hacia la verdad que tantas veces postergué. Y sentí como el hilo que me unía al mundo empezaba a tensarse de nuevo, como si alguien del otro lado pronunciara mi nombre con urgencia y cariño. Pero antes de soltarme, mi abuela quiso que grabara en fuego manso lo que aquí es cotidiano, y me mostró por última vez cómo viven los muertos, a los que sueltan, se expansionan y acompañan. Los que aman se vuelven música que arropa. Los que sirven crecen sin alaraca. Los que se aferran se apagan un poco, hasta recordar que la luz no es un premio sino su hogar. Y los que regresan lo hacen, no para pagar culpas, sino para completar amor. Y esa sencillez me atravesó con la fuerza de una verdad que no necesita defensa. Y mientras la ciudad de luz se desdibujaba, como esas playas que he visto 1000 veces al atardecer desde los ventanales de mi condominio, sentí que debía decir algo, que debía dejar una hebra suelta para quien escuchara esta historia en un cuarto cualquiera de cualquier país. Porque quizá alguien ahora mismo lleva el corazón en una bolsa llena de piedras que no le pertenecen, y piensa que la muerte es un final seco. Y yo, que toqué ese otro lado, solo puedo decir que nada se pierde, que todo se transforma, y que las manos que hoy nos buscan, sin encontrarnos, pueden sentirnos. Si el amor se pronuncia en voz bajita, entonces mi abuela me besó sin labios, la frente que ya no era frente, y me entregó su última frase, la que aún hoy despierta y vuelta al cuerpo. A veces escucho como una campanita que viene de lejos and recuerda: mi niña, la vida es un espejo que no se rompe con la muerte, y al escucharla supe que estaba a punto de regresar. Pero antes de hacerlo, rogué en silencio por aquellos que siguen pegados a sus ventanas, por quienes temen soltar, por quienes se sienten invisibles, y me prometí que si volvía no volvería a ser la misma, porque un testimonio que nace en la orilla no se guarda en un cajón sin luz. Y si alguien que me oye llegó hasta aquí buscando una señal en medio del ruido, quizá esto que cuento le roce el alma como me rozó a mí la voz de mi abuela, porque no sé si esta experiencia sirva a muchos, pero si al menos una persona se siente menos sola al imaginar a sus muertos viviendo en luz y no en sombras, ya habrá valido que yo abriera el corazón y contara lo que vi. Y tal vez, solo tal vez, este sea el momento exacto en el que alguien necesitaba escuchar que el más allá no es una ausencia, es una forma distinta de presencia. Y justo cuando pensé que mi viaje había terminado, algo me detuvo antes de volver. Sentí que mi alma se resistía, como si aún quedara algo por aprender. Y fue entonces cuando la luz a mi alrededor cambió de tono. Ya no era ese resplandor dorado y sereno, sino una vibración azulada, más profunda, más introspectiva, como si el universo mismo respirara conmigo. Y en ese instante, la voz de mi abuela se desvaneció lentamente, y otra presencia comenzó a manifestarse, una energía diferente,
inmensa, imposible de describir con palabras humanas, que no se veía, pero que se sentía en cada átomo de mi ser. Entonces entendí que no era una persona, era algo mayor, era una conciencia, una inteligencia tan vasta y tan amorosa que lo abarcaba todo. Sentí que me conocía completamente, sin juicio ni reproche, que cada pensamiento, cada emoción y cada decisión de mi vida estaban frente a esa presencia como hojas abiertas en un libro que siempre había estado siendo leído. Y fue allí cuando comenzó lo que muchos llaman la revisión de vida. Aunque esa palabra es demasiado pequeña para lo que realmente ocurre, porque no fue ver una película de mi pasado, fue vivir cada instante otra vez, pero desde los ojos de los demás. Sentí cómo se sintió mi madre cuando no respondía a sus llamadas durante semanas, cómo se sintió mi asistente cuando le hablé con impaciencia un día cualquiera, cómo se sintió un cliente cuando me mostré indiferente ante su historia. Y lo que me quebró el alma fue que cada emoción ajena me atravesaba como si fuera mía, porque en ese estado no existe separación, no hay yo y ellos. Todo es uno ni. Mientras revivía todo eso, una comprensión inmensa se desplegó dentro de mí. A la vida en la tierra es una oportunidad para aprender a amar en medio de la confusión. No se trata de tener éxito, ni de acumular cosas, ni de ser recordados, sino de recordar nosotros mismos quiénes somos cuando todo lo demás se apaga. Y aunque eso suene simple, verlo allí, frente a esa presencia infinita, fue devastador. Pero justo cuando la culpa quiso atraparme, sentí algo que me desarmó por completo, un amor tan puro, tan total, que me envolvió sin dejar espacio para el miedo. Era como si esa presencia dijera sin decir, ya entendiste. No viniste a ser perfecta, viniste a recordar. Y en ese abrazo sin brazos, mi alma se disolvió en gratitud, sin embargo, aún había algo más, porque mientras esa luz me contenía, comencé a ver otras almas acercándose, como si también participaran en esa revisión. Algunas me observaban con dulzura, otras con una especie de reconocimiento silencioso, como si hubiéramos compartido capítulos que yo había olvidado, y entre ellas vi rostros conocidos y desconocidos. Pero todos vibraban en el mismo amor incondicional, el mismo lenguaje sin palabras que solo las almas entienden. Entonces una figura se adelantó. No era mi abuela esta vez, sino un hombre que me miraba con una mezcla de serenidad y firmeza. Su rostro era translúcido, pero su mirada era más real que cualquier cosa que haya visto en la tierra. No supe cómo lo supe, pero entendí que era un guía espiritual, alguien que había acompañado mi vida desde antes de nacer, aunque yo nunca lo recordara. Me habló directamente al alma. Laura, tú pediste venir a aprender a soltar. Por eso elegiste una vida donde todo te daba la ilusión de control en éxito, belleza, reconocimiento, pero el control es la gran ilusión de los que temen amar. Sus palabras me atravesaron con una claridad que dolía, porque comprendí que toda mi vida había intentado mantener las apariencias, no por vanidad, sino por miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser invisible, miedo a que, si dejaba de brillar, nadie me amaría. Y lo más duro fue darme cuenta de que esa herida venía de muy atrás, de una niña que un día se sintió olvidada y decidió compensarlo construyendo un personaje ñun. Y mientras el guía me mostraba esas capas de mi alma, el paisaje cambió de nuevo. Ya no estábamos en la ciudad de luz, sino en una especie de salón amplio, donde las paredes parecían formadas por energía líquida, en movimiento constante. Allí, en el centro, había un espejo, pero no reflejaba mi rostro, sino mi esencia. Vi mi alma como una esfera luminosa con destellos de colores que cambiaban según lo que sentía, y en ciertos momentos se oscurecía un poco, no por maldad, sino por ignorancia. Por olvidar quién era realmente el guía, me invitó a acercarme y mirar más profundo, y lo que vi me dejó sin aliento. Había pequeñas grietas en la luz, lugares donde la energía parecía estancada, como si se hubiera solidificado, y entendí que cada grieta representaba un momento en que no me perdoné. No lo que otros me hicieron, sino lo que yo misma me reproché en silencio, y fue entonces cuando me dijo algo que aún resuena dentro de mí. Cada vez que cierro los ojos, el alma no muere. Laura, solo despierta. Y cada grieta que ves aquí no es un castigo,
es un llamado, porque las almas no se rompen, se expanden al recordar su origen. Esa frase se grabó en mi interior como fuego suave, y comprendí que lo que yo había llamado muerte era en realidad una segunda oportunidad, no un final, sino una revelación. Y mientras el espejo se desvanecía, el guía extendió su luz hacia mí y me pidió que lo siguiera. Cruzamos entonces un espacio que no tenía dirección ni distancia, y de pronto aparecimos en lo que podría describirse como un puente de tránsito. Era un lugar donde las almas decidían su camino siguiente. Algunas esperaban, otras eran guiadas, y algunas, pocas, regresaban al plano físico. Y yo entendí que ese era mi momento de elección. Vi un resplandor brillante al fondo, tan hermoso que ninguna palabra terrenal podría contenerlo. Era la fuente, el hogar, el punto al que todas las almas regresan, y al mismo tiempo sentí un tirón desde atrás, una fuerza que me llamaba desde el mundo. Vi a mi madre rezando de rodillas, su voz temblando entre lágrimas, pidiéndole a Dios que no me dejara ir. Entonces el guía me habló con una voz que parecía contener siglos de sabiduría. ¿Puedes quedarte, Laura? ¿O puedes volver? Si eliges quedarte, aprenderás desde aquí. Si eliges volver, iluminarás a otros con lo que recuerdas. Y esa elección, aunque parecía sencilla, me partió el alma en dos, porque allá todo era paz, y aquí todo era dolor. Pero también supe, en ese mismo instante, que el amor que mi madre me enviaba desde la tierra era una cuerda viva, y que esa cuerda era mi llamado. Regresa, me dijo el guía. Regresa y cuéntales que el más allá es real. Cuéntales que los muertos no desaparecen, que solo cambian de forma. Diles que el amor no se interrumpe con la muerte, que solo se vuelve invisible a los ojos. Y en ese momento sentí que todo se disolvía otra vez. La luz, el puente, el guía, el espejo, mi abuela, todo se fundía en un resplandor blanco absoluto, tan intenso que creí que me consumiría. Pero en lugar de desaparecer, escuché un sonido lejano, insistente, que parecía venir de otro mundo. Era un pitido. Era el monitor cardíaco. Y entonces, con un dolor agudo en el pecho, como si el alma se metiera de golpe en un cuerpo demasiado pequeño para contenerla, abrí los ojos. En el aire entró a mis pulmones como fuego, y vi rostros borrosos, médicos gritando mi nombre, luces frías, olor a alcohol y metal. Y en medio del caos, entendí que había vuelto, pero lo que no sabía era que el verdadero viaje apenas estaba por comenzar. Y aunque mis ojos se abrieron, mi mente seguía suspendida entre dos mundos, como si parte de mí aún permaneciera flotando en aquella luz que se negaba a apagarse del todo, porque al despertar en esa cama de hospital, rodeada de monitores, tubos y voces que sonaban como ecos lejanos, sentí que la gravedad me pesaba de una manera distinta, como si el cuerpo que ahora habitaba no fuera el mismo que había dejado atrás. Pero lo primero que vi, entre el cansancio y el desconcierto, fueron los ojos de mi madre. Había volado desde Medellín tan pronto recibió la llamada, y verla ahí, temblando, con el rostro pálido y los labios entreabiertos, fue como si una parte de mi alma se anclara de nuevo al mundo. Me tomó la mano con fuerza, llorando sin decir palabra. Y mientras la escuchaba repetir gracias, Dios mío, supe que esa oración fue la cuerda que me trajo de regreso. Sin embargo, los días siguientes fueron los más extraños de mi vida, porque aunque mi cuerpo se recuperaba, poco a poco, mi espíritu seguía sintiendo la vibración de aquel otro lugar. Las luces del hospital me parecían demasiado fuertes, los sonidos demasiado densos y las conversaciones triviales, simplemente vacías. Todo lo que antes me parecía importante había perdido su peso, como si el alma ya no encontrara sentido en la superficie de las cosas. Y fue entonces cuando comenzaron las señales a la primera noche. Apenas pude dormir, sentía una presencia en la habitación, no amenazante, sino cálida, familiar, como una energía que me observaba con paciencia. Y cuando abrí los ojos, el aire parecía vibrar en ondas suaves, casi invisibles. No había nadie físicamente, pero el olor a jazmín llenó el cuarto. Era el mismo aroma que desprendía el jardín de mi abuela Teresa en Medellín, y supe sin dudar lo que era ella, que estaba allí, cuidándome, asegurándose de que no olvidara lo que vían. Después vinieron los sueños,
Pero no eran sueños comunes, eran visiones tan reales que al despertar sentía el calor del lugar en la piel. Soñaba con el río de conciencia, con las almas que trabajaban con recuerdos, con aquella ciudad de luz donde la compasión no se enseña, sino que se respira. Y en cada sueño alguien me decía lo mismo: Ann, recuerda, no regresaste solo por ti. Y aunque al principio intenté contarlo, nadie me creyó. Los médicos lo atribuyeron a efectos neurológicos, a la hipoxia cerebral. Decían que el cerebro, al quedarse sin oxígeno, genera alucinaciones vívidas, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Yo no había imaginado eso. Había estado allí, lo había vivido. Y la certeza era tan fuerte que ningún diagnóstico lograba desarmarla. Entonces, decidí guardar silencio. Por un tiempo comencé una recuperación física lenta, dolorosa, pero con una serenidad que nunca había conocido. Cada respiración me sabía a regalo. Cada rayo de luz que entraba por la ventana me recordaba la vibración de aquel otro mundo. Y cada persona que cruzaba mi camino parecía emitir una energía distinta, visible para mí, como si ahora pudiera ver el alma detrás del cuerpo Ann. Pero lo más impactante sucedió 3 semanas después del accidente. Estaba en casa aún en reposo, cuando un día, al despertar, vi una silueta sentada al borde de mi cama. No era una figura sólida, sino translúcida, compuesta de una luz suave que se movía como humo dorado. No sentí miedo, todo lo contrario. Una paz inmensa me envolvió. La figura se inclinó un poco y escuché una voz clara, la misma que había oído antes de regresar en Laura. No olvides lo que viste. No fue un sueño, fue un llamado, y en ese momento lo entendí todo. No era una casualidad haber sobrevivido a ese choque, no era suerte, era propósito, pero con esa comprensión vino también un peso enorme. Porque, ¿cómo hablar de algo así en un mundo que vive con los ojos cerrados? ¿Cómo explicar lo invisible sin que te tomen por loca? Y fue allí donde comenzó mi segunda muerte. La del ego. Empecé a perder amigos. Algunos se distanciaron porque ya no encontraba placer en las conversaciones superficiales. Otros se alejaron porque decían que había cambiado, que ahora hablaba raro, demasiado espiritual, demasiado seria. Y quizás tenían razón, porque algo dentro de mí se había encendido de manera irreversible. Sin embargo, no todo era pérdida, porque también comenzaron a llegar personas nuevas, desconocidos que parecían encontrarme por casualidad y que, sin saber por qué, terminaban contándome sus propios dolores, sus pérdidas, sus miedos a la muerte. Y cuando los escuchaba, algo dentro de mí se activaba. Era como si el alma supiera exactamente qué decir, cómo aliviar, cómo recordarles lo que yo había aprendido, aunque nada termina Ann. Y un día, mientras hablaba con una mujer que había perdido a su hijo en un accidente, sentí una vibración intensa en el aire, una energía que se condensó justo detrás de ella, y lo vi. Vi una luz pequeña, suave, flotando cerca, como una chispa que no se apaga, y entendí que era él, su hijo, no con cuerpo, no con palabras, pero sí con presencia. La mujer lo sintió también. Rompió en llanto, y por primera vez en mucho tiempo. Sonrió entre lágrimas. Fue entonces cuando comprendí que el regalo que había traído del otro lado no era solo la memoria del más allá, sino la capacidad de percibirlo aquí, entre los vivos, y con cada día que pasaba. Las sincronicidades se multiplicaban. Escuchaba canciones que respondían a pensamientos que aún no había dicho en voz alta. Recibía mensajes, llamadas o coincidencias exactas en los momentos en que más lo necesitaba. Era como si el velo entre los mundos se hubiera vuelto delgado, como si el más allá se manifestara en pequeñas señales cotidianas para recordarme que seguía, acompañada. Pero hubo una noche en especial que cambió todo de nuevo. Estaba sola en casa, mirando por la ventana el reflejo de la luna sobre el mar, cuando escuché claramente mi nombre. No fue un pensamiento, ni una voz interna, fue real, tan nítido que me di la vuelta. Laura. El aire se volvió denso, y frente a mí apareció una luz blanca suspendida en el aire. Y dentro de esa luz, la silueta del mismo guía que me habló allá. Sentí un escalofrío, pero no de miedo, sino de reconocimiento. Recordado bien, me dijo,
pero aún no has compartido lo que viste. Tu voz es necesaria. Muchos viven con miedo porque olvidaron lo que en verdad son. No les hables de la muerte. Háblales del regreso, y en ese instante, su luz me atravesó de nuevo, y todo mi cuerpo vibró como si una corriente eléctrica me recorriera el alma. Vi imágenes fugaces, personas que aún no conocía, ciudades, auditorios, cámaras, gente escuchando con lágrimas en los ojos. Era una visión clara, a mi testimonio debía contarse, no como historia, sino como puente. Y desde esa noche, cada vez que hablo de lo que viví, el aire a mi alrededor cambia. A veces siento la presencia de mi abuela, otras la energía suave de ese guía, y a veces simplemente un calor en el pecho que me recuerda que no estoy sola, porque ahora sé con certeza que la muerte no es el final de la vida, es el final del miedo, Anne. Y fue justo cuando acepté eso, cuando el universo me mostró que lo más impactante aún estaba por revelarse. Porque una madrugada, mientras dormía, volví a cruzar el umbral. Pero esta vez no fue por accidente y fue tan real que todavía me cuesta distinguir si aquel viaje ocurrió dentro de un sueño o si el alma simplemente decidió desprenderse otra vez del cuerpo, porque sentí el mismo desprendimiento suave de la primera vez, la misma ligereza que antecede al silencio absoluto, y al abrir los ojos me encontré suspendida sobre mi cama, mirando mi propio cuerpo dormido con la respiración tranquila, mientras una bruma dorada llenaba la habitación, como si el amanecer hubiera entrado antes de tiempo. Pero lo más impactante fue ver que no estaba sola, porque allí, al pie de la cama, estaba mi abuela Teresa, tan luminosa como la recordaba, con la misma expresión de ternura infinita que me había guiado aquella primera vez. Y al verla sonreí sin mover labios, porque la comunicación ya no necesitaba palabras. «Ven», me dijo sin decirlo, «aún hay algo que necesitas comprender», y apenas extendí la mano. Todo a mi alrededor se transformó en un solo movimiento, como si el aire se abriera en una espiral de luz que me envolvía por completo, y en cuestión de segundos me encontré de pie en un lugar que parecía hecho de cielo líquido, donde no había arriba ni abajo, y donde la distancia no existía, porque bastaba el pensamiento para llegar a cualquier punto. Allí no corría el tiempo, sino una especie de melodía viva, un pulso universal que latía en sincronía con todo lo que respiraba en entonces. Ante mí comenzaron a aparecer figuras. Algunas eran almas luminosas que se movían como destellos suaves, y otras eran más densas, casi opacas, como si aún conservaran residuos de su paso por la tierra. Mi abuela me miró y me explicó con la voz del alma: «Este es el lugar donde las almas que todavía no han recordado completamente su origen descansan para sanar. No todas lo logran a la misma velocidad. Algunas necesitan tiempo, otras comprensión y otras simplemente amor». Y mientras avanzábamos, el paisaje cambiaba a mi alrededor, como si cada pensamiento diera forma a lo que veía. Vi algo parecido a habitaciones, pero eran espacios vibrantes, cada uno resonando con una frecuencia distinta. En uno de ellos, vi a una mujer joven rodeada por una luz azul tenue. Parecía dormida, pero su cuerpo espiritual se movía inquieto, como si soñara. Y entonces escuché una voz que decía: «Anella aún no se ha perdonado». Esas palabras me atravesaron como un eco antiguo, y entendí que muchas almas permanecen suspendidas entre planos, no porque alguien las castigue, sino porque ellas mismas no se han liberado del peso que cargan. El perdón, me explicó mi abuela, no se pide para ser absuelto, se concede para regresar a la luz. Ningún alma puede avanzar mientras se condena a sí misma. Y mientras escuchaba, sentí que una presencia se acercaba detrás de mí. Me giré y vi al mismo guía que me había hablado antes del regreso. Su energía era más intensa ahora, casi dorada, y su mirada contenía esa mezcla perfecta de amor y verdad que solo existe en los planos superiores. «Laura», me dijo, «muchas de las almas que ves aquí fueron como tú, personas que creyeron tener el control. Se aferraron a la materia, al miedo, al reconocimiento, sin saber que lo único real que se llevan es lo que dieron con amor». Sus palabras resonaron tan profundo que me hicieron recordar momentos específicos de mi vida en los contratos cerrados con arrogancia, los silencios donde pude haber consolado a alguien y no lo hice, las veces que elegí mi imagen antes que mi empatía,
pero en lugar de sentir culpa, sentí un impulso de comprensión. Ya no había espacio para el juicio, solo para la conciencia. Entonces el guía extendió su mano luminosa hacia mí, y al tocarla, vi una secuencia de escenas, como si el universo mismo me mostrara el corazón de sus leyes. Vi que todo en la existencia vibra en círculos en cada acto de amor genera luz que se expande sin fin. Y cada acto de egoísmo crea una sombra que tarde o temprano busca reconciliarse con esa luz. Y lo más impresionante fue comprender que no existe el castigo, solo el reequilibrio. Todo lo que no fue amor en algún momento volverá a transformarse para serlo. Y fue ahí cuando, por primera vez, vi algo que me costó aceptar, Ambai, un plano más denso. Un espacio donde las almas confundidas vagaban creyendo que aún estaban vivas. No era el infierno que enseñan los libros, sino un estado de desconexión, un lugar creado por la mente misma. Vi sombras que repetían escenas de su vida, una y otra vez, tratando de sostener lo que ya no existía. Su dinero, sus relaciones, su poder era doloroso, pero también justo, porque cada una de esas almas tenía la llave para salir, solo que no se atrevían a mirar hacia arriba, donde una luz suave siempre las esperaba. Eso también forma parte de la vida después de la vida, me explicó el guía. El cielo y el infierno no son lugares, son estados del alma. Cada quien habita el nivel de amor que es capaz de sostener. Aquello fue una revelación tan profunda que sentí que todo mi ser se expandía. Comprendí que incluso en los planos más oscuros, el amor no abandona, que siempre hay una presencia esperando, una chispa que llama al recuerdo, y que ninguna alma se pierde para siempre. Pero en medio de esa comprensión, algo inesperado sucedió. Escuché un llanto, no un llanto humano, sino un sonido que mezclaba tristeza y esperanza, como el eco de una oración incompleta. Me volví y vi una pequeña esfera de luz moviéndose errática entre las sombras. Sentí su angustia, su confusión, su deseo de regresar a casa. Me acerqué, sin miedo, y le hablé desde el alma: no estás sola, mira la luz. La esfera se detuvo, vibró, y en ese instante un rayo dorado descendió desde lo alto, envolviéndola hasta que desapareció por completo, y entonces la voz del guía volvió a resonar. Eso que hiciste es lo que todos olvidan hacer en la tierra, recordar a los que se quedan atrás. Lloré, pero no con lágrimas físicas, sino con energía pura, porque entendí que cada pensamiento de amor que dedicamos a quienes ya partieron se convierte en una antorcha en su camino, que cuando encendemos una vela, cuando los recordamos con gratitud, cuando hablamos de ellos con ternura, ayudamos a esas almas a encontrar su luz, y en ese instante comprendí el verdadero sentido de mi regreso. No era solo contar que el más allá existe, sino recordarles a los vivos que su amor puede cruzar dimensiones. El guía me miró con una dulzura profunda y me dijo: ya estás lista para entender lo más importante. Los muertos no viven lejos, viven entre ustedes, solo que ustedes olvidaron cómo verlos. Y apenas pronunció esas palabras, el espacio se iluminó de golpe, y miles de pequeñas luces comenzaron a descender como lluvia. Cada una de ellas era un alma visitando a alguien en la tierra. Algunas se posaban sobre las camas de niños dormidos, otras sobre ancianos que rezaban en silencio, otras sobre personas que lloraban frente a una fotografía. Y pude sentir lo que ellas sentían: amor, pureza, gratitud. Y fue entonces cuando mi abuela, de pie a mi lado, me habló por última vez en ese viaje. Ahora, ¿sabes, Laura? No hay separación. Los muertos viven a través del amor que los recuerda. Sus palabras me envolvieron, y una corriente de energía comenzó a arrastrarme hacia atrás, cada vez más rápido, como si el universo se cerrara en sí mismo. Sentí que descendía, que la densidad volvía, que el aire otra vez tenía peso. Vi mi cuerpo dormido y supe que era hora de regresar, pero antes de entrar, escuché una última frase que me estremeció el alma: y cuando vuelvas, diles que el cielo no está arriba, está aquí, donde alguien ama sin condiciones. Entonces, respiré de golpe y desperté con el corazón latiendo con fuerza, el cuerpo cubierto de sudor.
y lágrimas corriendo por mis mejillas. El reloj marcaba las 3:03 de la madrugada, y entendí que nada de eso había sido un sueño, Ann, porque desde esa noche nunca más volví a sentirme sola, Ann. Y aunque las mañanas parecían iguales, algo había cambiado para siempre. Porque cada cosa que tocaba, cada persona que cruzaba, cada silencio que me envolvía tenía una profundidad distinta, como si detrás de la apariencia del mundo alguien me estuviera susurrando que nada es lo que parece. Desperté con el corazón latiendo despacio, con la sensación de que la vida ya no pesaba, sino que flotaba, y al mirar por la ventana, vi el sol filtrándose entre las cortinas y sentí que aquella luz era la misma que había visto allá, solo que ahora venía disfrazada de amanecer, Ann. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí sabía que ese don no era un privilegio, sino una responsabilidad. Desde ese día, las señales se volvieron más claras y los límites entre los mundos se volvieron delgados como el aire caliente, que se distorsiona sobre el asfalto. A veces, mientras caminaba por la ciudad, podía sentir la presencia de alguien invisible junto a mí, una energía que vibraba con la misma ternura que la de un ser querido. Y cuando me detenía a mirar, casi siempre se trataba de un lugar donde alguien había partido recientemente. No había miedo, solo respeto, y fue así como mi vida empezó a tomar otro rumbo, uno que jamás había imaginado. Dejé de vender propiedades de lujo, dejé los contratos, las metas, las cifras, y comencé a trabajar en algo completamente distinto, acompañar a personas que habían perdido a alguien. No sabía cómo lo hacía, simplemente sabía que debía hacerlo. Me reunía con familias que cargaban duelos imposibles, con madres que no podían dormir, con hombres que miraban al vacío sin entender por qué su mundo se había desmoronado. Y lo más sorprendente era que en medio de sus lágrimas yo sentía presencias a su alrededor, dulces, luminosas, llenas de un amor que no cabía en las palabras. Y lo que más me impactó fue descubrir que esas presencias me enviaban mensajes para sus seres queridos. No eran frases elaboradas ni discursos espirituales, eran palabras simples, pero cargadas de una energía tan pura que hacían llorar a quien las escuchaba. Estoy bien, a no me olvides, pero sigue, te abrazo desde donde estoy. Era como si el cielo me usara de puente, no para demostrar nada, sino para consolar a una tarde. Atendí a una mujer mayor llamada María Luisa, que había perdido a su esposo después de 50 años de matrimonio. Estaba destrozada y su voz temblaba al contarme cómo él solía sentarse cada mañana junto a la ventana para leer el periódico. Mientras ella hablaba, el aire cambió de temperatura. Sentí un calor repentino a mi derecha y vi una figura luminosa, masculina, de pie justo junto a la ventana del consultorio. No pude evitar cerrar los ojos, y la frase llegó nítida en Dael, que sigo leyendo con ella, pero ahora entiendo lo que antes no escuchaba. Cuando le repetí esas palabras, la mujer comenzó a llorar de una manera tan profunda que me estremeció. Dijo que su esposo solía leerle en voz alta, pero que a menudo ella no lo escuchaba porque se quedaba mirando el mar por la ventana. Entonces entendí que el mensaje era más grande que una frase, Ann, era una reconciliación entre dos almas, un cierre que el amor merecía tener, Ann. Y así, poco a poco, comencé a aceptar que no estaba loca, que aquello que vivía era real y que mi propósito ya no era buscar el éxito, sino servir de puente entre dos dimensiones que nunca dejaron de comunicarse. Pero aunque todo parecía ir bien, hubo un momento en que volví a dudar en una noche, exhausta por el peso de tantas historias. Me arrodillé junto a la cama y le hablé a Dios, o al universo, o a esa conciencia infinita que había sentido en el más allá. Le pedí una señal clara, algo que confirmara que no estaba perdiendo la razón. Y entonces, justo en ese momento, el reloj volvió a marcar las 3:03, las 3 de la mañana. Y el mismo aroma a jazmín llenó la habitación. Supe que mi abuela estaba allí. Y antes de que pudiera decir algo, su voz resonó en mi mente con la suavidad de siempre. No es locura lo que sientes, es memoria. Y esas palabras fueron suficientes para devolverme la calma. Pero también despertaron una curiosidad profunda, porque entendí que, de alguna manera, mi conciencia podía desplazarse,
que aún podía acceder a ese plano sin morir, así que comencé a practicar algo que no había intentado nunca, la meditación profunda durante semanas. Cada noche me preparaba con silencio, respiración y fe, hasta que una madrugada mi cuerpo se relajó tanto que sentí el desprendimiento otra vez. Pero esta vez no fue guiado por nadie, sino por una intención clara. Quería aprender más. Quería comprender qué hacen las almas cuando ya han encontrado la luz. Cómo viven realmente en ese plano que parece eterno. Entonces lo logré. Me vi de pie en un paisaje inmenso, lleno de colores que no existen en la tierra. Era como un amanecer constante donde la luz tenía textura, donde el aire estaba hecho de melodías y donde todo vibraba en una armonía imposible de describir. A lo lejos vi construcciones que no parecían materiales, eran estructuras de energía, templos vivos donde cada alma proyectaba la belleza de su esencia. Algunas eran simples, otras majestuosas, pero todas irradiaban amor. Y de pronto algo me sorprendió profundamente. Las almas trabajaban. Sí, trabajaban, pero no como nosotros lo entendemos. No existía esfuerzo ni cansancio, sino propósito. Algunas enseñaban, otras curaban, otras se dedicaban a acompañar a los que aún estaban en la tierra. Vi almas enviando destellos de luz hacia hospitales, hacia niños que rezaban, hacia ancianos que se despedían. Y entendí que el cielo no es un descanso, es un servicio desde el amor. Mientras observaba, una de esas almas se acercó. Su luz era tan intensa que tuve que bajar la mirada. No tenía rostro, pero su presencia irradiaba sabiduría. Y al tocarme, una oleada de comprensión me atravesó. Aquí, cada alma vive según el amor que alcanzó a despertar. Lo que haces por otros allá, se convierte en tu casa aquí. Me quedé sin palabras, o sin pensamiento, porque todo mi ser comprendió la magnitud de esa verdad. El más allá no es un premio ni un castigo, es un reflejo. Es un reflejo, es el espejo del amor que dimos. Y entonces vi algo más hermoso aún, a las almas reencontrándose. Vi parejas abrazándose después de siglos, familias completas reuniéndose sin lágrimas, amigos reconociéndose en una mirada de luz. Allí no hay idiomas, ni edades, ni distancias, solo reconocimiento, solo presencia. Pero de pronto, entre toda esa perfección, vi un rincón donde la luz era tenue. Al acercarme, percibí algo parecido a la tierra, un espacio donde algunas almas seguían conectadas a los vivos, observando, protegiendo, inspirando. No eran fantasmas, no eran apariciones, eran guardianes, espíritus que eligen quedarse cerca de quienes aún necesitan fortaleza. Y entonces comprendí por qué a veces sentimos que alguien nos cuida sin saber quién es. ¿Por qué en los momentos más difíciles aparece una coincidencia imposible o una sensación de consuelo repentino? Son ellos, los que ya cruzaron pero no se fueron del todo. Y fue en ese instante cuando una certeza me atravesó el pecho con fuerza. Los muertos no descansan, viven sirviendo. El cielo no es una eternidad inmóvil, es movimiento, es creación, es expansión. Y cuando esa idea se clavó en mi alma, la misma voz que tantas veces me había guiado regresó, suave pero firme, diciendo: ¿ves, Laura? Por eso regresaste, para recordarles que la vida continúa y que amar es la única tarea que no termina nunca. Entonces la luz comenzó a desvanecerse lentamente. El paisaje se disolvió como una acuarela en el agua, y sentí que el peso del cuerpo volvía a envolverme. Abrí los ojos. Estaba de nuevo en mi habitación, con el corazón acelerado y las mejillas húmedas. Y aunque estaba sola, sentí algo diferente, una calma sagrada, una certeza profunda, porque por primera vez comprendí que la muerte no nos quita a nadie, solo los cambia de lugar. Y lo que escuché justo antes de despertar fue la confirmación más clara de todas, porque esa voz, la misma que me había acompañado desde el otro lado, susurró algo tan simple y tan poderoso que me estremeció el alma. El amor no termina donde los cuerpos se despiden, solo cambia de forma para seguir encontrándose. Y al abrir los ojos, aún con el corazón vibrando, entendí que esa frase sería la brújula de todo lo que vendría después. Porque ya no podía volver a vivir como antes, ni fingir que no había visto lo que vi.
Y fue entonces cuando decidí compartir mi historia públicamente. Durante semanas me resistí, tenía miedo del juicio, del escepticismo, de la burla. Pero más miedo me daba callar lo que sentía en el corazón. Así que una mañana encendí la cámara de mi teléfono, respiré hondo y comencé a hablar. No planeé nada, simplemente conté lo que había vivido con la verdad desnuda, sin adornos ni misticismos. Les hablé de la luz, del río de conciencia, de mi abuela Teresa, de los seres que aún acompañan a los vivos. Les conté que la muerte no es un abismo, sino un cambio de habitación dentro de la misma casa divina, y que el dolor de la pérdida no se cura negándola, sino comprendiendo que el vínculo no se rompe, y lo que ocurrió después me sorprendió más de lo que jamás imaginé. El video se viralizó. En cuestión de días, cientos de miles de personas comenzaron a escribir contando experiencias similares, sueños, señales, encuentros imposibles de explicar. Me di cuenta de que no era la única que había tocado el velo. Muchos habían tenido vislumbres, pero temían hablar por miedo al ridículo. Fue como si mi historia encendiera una chispa que dormía en el alma colectiva. Un recuerdo antiguo que todos llevamos, pero que el ruido del mundo nos hace olvidar. Pero entre los miles de mensajes que recibí, hubo uno que cambió todo de nuevo. Era de un hombre llamado Javier de Texas, quien me decía que había perdido a su hija en un accidente un año atrás, y que desde entonces sentía que su casa estaba llena de presencias. Decía que por las noches el aire olía a flores, y que su perro se quedaba mirando fijamente hacia la esquina del pasillo moviendo la cola, como si alguien invisible lo acariciara. Me pidió que hablara con él, que necesitaba entender si su hija estaba bien. Acepté, y esa conversación se quedó grabada en mi memoria como una de las más profundas de mi vida. Nos conectamos por videollamada, y apenas lo vi, supe que su dolor era inmenso. Sus ojos, enrojecidos, eran los de un padre que había entregado todo. Le pedí que respirara y cerrara los ojos conmigo, y en cuanto ambos entramos en silencio, lo sentí en una energía luminosa, delicada, como un perfume de gardenias, llenó la habitación. La reconocí enseguida. Era su hija. No la vi con los ojos, pero la sentí tan claramente que supe su nombre sin que él lo dijera. Sofía. Cuando pronuncié ese nombre, el hombre se llevó las manos a la cara y rompió en llanto. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes?, me preguntó. Y antes de que pudiera responder, la voz de Sofía sonó dentro de mí como un eco suave en Dile que estoy feliz, que la música aquí nunca se apaga. Se lo repetí tal cual. Javier sonrió entre lágrimas. Me dijo que su hija tocaba el piano y que en su funeral habían puesto su melodía favorita, una pieza que ella había compuesto semanas antes del accidente y que se llamaba Eterna. En ese instante supe que el amor traspasa cualquier límite, que las almas siguen comunicándose a través de vibraciones, de recuerdos, de canciones, de pequeñas coincidencias que parecen casuales pero nunca lo son, y comprendí que ese era mi nuevo trabajo en la tierra, recordarle a los vivos que los muertos siguen vivos, y mientras más testimonios llegaban, más comprendía que el más allá no es un destino, sino una extensión natural del amor, que allí las almas continúan aprendiendo, creciendo, acompañando. Vi cómo los mensajes de tantas personas tenían puntos en común, apariciones de luces, relojes detenidos a la misma hora, sueños repetidos, perfumes familiares en habitaciones vacías. Cada historia era una confirmación más de lo que yo había visto, que los muertos no descansan, viven sirviendo, sanando, protegiendo. Pero una noche, mientras revisaba mensajes en mi computadora, algo ocurrió que me dejó sin respiración. Eran casi las 2 de la mañana cuando la pantalla comenzó a parpadear y el aire se volvió pesado. El aroma a jazmín volvió a llenar el cuarto y supe que era ella, mi abuela Teresa. Cerré los ojos y su voz, nítida, sonó en mi mente. Es hora de mostrarles lo que no todos se atreven a ver. Entonces el entorno cambió. Sentí que flotaba fuera de mi cuerpo, como si el alma se liberara una vez más. Pero esta vez no fue en una experiencia dulce y dorada, sino en una más profunda, más grave, más silenciosa. Me vi en un espacio gris perla, donde miles de almas caminaban lentamente. Algunas confundidas, otras tristes,
como si no entendieran dónde estaban, y entre ellas, un guía me tomó del brazo. Era el mismo ser de luz que había visto la primera vez. Estas son las almas que aún se resisten a soltar, me dijo, y lo que vi me partió el corazón, porque comprendí que no todas las almas logran cruzar completamente. Algunas quedan atrapadas entre mundos, no por castigo divino, sino por amor malentendido, a madres que no quieren dejar a sus hijos, esposos que no aceptan separarse, personas que se aferran al dolor. Esas almas vagan buscando un eco de lo que dejaron, incapaces de ver la luz que siempre estuvo frente a ellas. Entonces, el guía me mostró algo estremecedor. Cada vez que un vivo llora con desesperación, grita al cielo, no te vayas, o se aferra a la tumba con rabia, una hebra de energía se extiende desde su corazón hacia el alma del que partió, como un lazo que la mantiene anclada. No es maldad, es amor confundido, pero ese amor, cuando se convierte en dolor, pesa, y ese peso impide que las almas asciendan. Comprendí entonces por qué tantos sueños, tantos mensajes, tantas presencias. No son fantasmas, son gritos de amor incompleto. Las almas intentan decirnos que están bien, pero nosotros no sabemos escuchar, y el guía me habló de nuevo, con esa voz que suena como música dentro del alma. Diles que cuando lloren, lo hagan con gratitud, no con culpa. Diles que el amor que libera es más fuerte que el que retiene. Y mientras él hablaba, vi cómo aquellas almas comenzaron a elevarse poco a poco. La luz en sus cuerpos se intensificaba a medida que los recuerdos se transformaban en comprensión. Algunas sonreían, otras simplemente desaparecían en un resplandor dorado. Fue el momento más hermoso que haya presenciado. Entonces mi abuela apareció otra vez, tomada de la mano del guía. «Laura», me dijo con ternura, «tu tarea no es convencer, es recordarles a todos que el amor no termina donde los cuerpos descansan. Diles que cada lágrima con fe se convierte en camino para quien cruza. Diles que el cielo no es un lugar, es un estado del alma que se conquista con amor». Y justo cuando iba a responderle, el paisaje comenzó a desvanecerse, la luz se contrajo hasta un punto diminuto, y una ráfaga de aire me devolvió al cuerpo con un estremecimiento que me recorrió entera. Desperté llorando, pero no de miedo, sino de una mezcla de amor y verdad tan intensa que apenas podía respirar. Afuera, el cielo de Miami estaba cubierto de nubes, y sin embargo, un rayo de luz dorada se filtraba justo por la ventana, iluminando la foto de mi abuela que tenía sobre la mesa Amy. Y comprendí, con una certeza que ya no necesitaba pruebas, que ella seguía aquí, que todos siguen aquí, que los muertos no se van, solo se transforman en el amor que no sabemos ver. Y esa fue la madrugada en la que entendí que el más allá no está lejos, sino al alcance de un pensamiento lleno de fe. Y desde entonces, mi vida se volvió una mezcla constante entre lo visible y lo invisible, entre lo que el mundo puede tocar y lo que solo el alma puede sentir. Al principio intenté continuar con mi rutina, tomar café frente al mar, salir a caminar, hacer que todo volviera a ser normal, pero ya nada lo era, porque cada persona que cruzaba por mi camino traía consigo una historia que no podía ignorar, una energía que me hablaba, un hilo invisible que me unía a algo más grande que todos nosotros. Pero un día, esa conexión se hizo tan fuerte que me cambió para siempre. Recuerdo que estaba conduciendo de regreso a casa después de visitar a una familia que había perdido a su hijo adolescente. Había llovido toda la tarde, el cielo estaba cubierto y el asfalto brillaba como un espejo. Encendí la radio y justo sonaba una canción antigua que mi padre solía cantar cuando yo era niña. Cerré los ojos un segundo mientras el semáforo estaba en rojo y de pronto sentí su presencia en el asiento del copiloto. No lo vi, pero supe que era él. Su energía era inconfundible. Su voz sonó dentro de mí con esa calma paternal que siempre me tranquilizaba. Hija, ahora sabes que ninguno de nosotros se va del todo. Me invadió un temblor que no era miedo, sino una mezcla de amor y nostalgia tan fuerte que me hizo llorar mientras el semáforo cambiaba. Y justo en ese momento,
Un rayo de sol se filtró entre las nubes, iluminando el interior del auto con un resplandor dorado que me hizo recordar el color exacto de la luz en el más allá. Entendí que era una forma de decirme que estaba bien, que me veía, que me acompañaba, y mientras conducía, sentí que algo dentro de mí se abría como una flor que llevaba demasiado tiempo cerrada después de ese día. Los encuentros se volvieron más frecuentes. A veces en sueños, a veces en momentos cotidianos. Veía figuras de luz moverse por mi casa, escuchaba susurros cuando estaba a punto de dormir y, sobre todo, percibía un amor tan constante que se convirtió en mi nueva normalidad. Pero lo más poderoso fue la experiencia que viví unas semanas después, cuando comprendí que los muertos no solo viven entre nosotros, sino que también aprenden. Aquella noche estaba meditando, rodeada de velas, con una sensación de paz absoluta. Mi respiración era profunda, mi mente quieta. De pronto, el ambiente cambió. Una corriente de aire suave recorrió la habitación. Las llamas de las velas titilaron todas al mismo tiempo y sentí que alguien se sentaba frente a mí. No abrí los ojos, pero supe quién era. Era el guía que había visto en la ciudad de luz, el mismo que me habló del amor como ley eterna. Su voz fue un susurro dentro de mi conciencia. Has visto cómo viven los muertos, pero ahora debes entender cómo evolucionan. Y en ese momento, el suelo desapareció bajo mí. Sentí que flotaba en medio de un espacio vasto, lleno de puntos luminosos que giraban como constelaciones vivas. Cada punto era un alma en proceso de aprendizaje. Y el guía me explicó que en el más allá, el crecimiento no se detiene en cada alma. Me dijo, continúa su camino hacia la expansión. Algunas se preparan para volver, otras eligen servir desde aquí, pero todas avanzan, porque el amor no se estanca. Entonces vi algo increíble en círculos concéntricos de luz, cada uno representando un nivel de comprensión. En los más cercanos, las almas recién llegadas aprendían a desprenderse del miedo, a perdonarse, a soltar los recuerdos terrenales. Más arriba, otras almas irradiaban una luz más clara, y desde su centro emanaban vibraciones que descendían hacia la tierra, ayudando a quienes aún vivían en cuerpo. Eran lo que en nuestro mundo llamaríamos ángeles, pero no eran seres ajenos, eran almas humanas que habían trascendido la necesidad de regresar y de pronto vi un círculo más alto, tan brillante que tuve que entrecerrar los ojos del alma para poder mirar. En ese plano, las almas no tenían forma ni identidad, eran pura energía consciente. Me di cuenta de que habían dejado atrás incluso el deseo de servir, porque ya no existía separación. Se habían fundido con la fuente, con el amor absoluto, con la vibración que sostiene todo. Y sentí que eso era el cielo verdadero, no un lugar, sino un estado de unión total con lo divino. El guía me miró y me dijo, este es el destino final de todas las almas, pero nadie llega aquí por obligación. Cada una elige el ritmo de su regreso. Algunas necesitan siglos, otras solo un suspiro, porque en este universo nada se mide en tiempo, solo en conciencia. Y mientras decía eso, algo comenzó a suceder. Sentí una oleada de calor en el pecho, una energía tan intensa que pensé que el corazón se me saldría. Vi imágenes pasar frente a mí, personas, lugares, sonrisas, lágrimas, todo lo que había vivido. Era como si mi alma estuviera siendo recalibrada, y cuando esa energía se calmó, comprendí que había recibido algo, un recuerdo, porque recordé que yo ya había estado allí, antes no era mi primera vez en la tierra. Lo supe con absoluta certeza. Recordé una vida antigua, siglos atrás, donde también fui mujer, donde también amé y sufrí, y donde cometí los mismos errores que había venido a sanar esta vez, el miedo a no ser suficiente, la necesidad de controlar, el deseo de brillar más que de amar, y al recordar eso, algo dentro de mí se liberó. Lloré, no de tristeza, sino de alivio. El guía colocó su mano luminosa sobre mi hombro y me dijo, cada vida es un capítulo del mismo libro, y cuando terminas uno, el alma no muere,
pasa de página. Pero recuerda, el propósito no es terminar el libro, sino aprender a leerlo con amor. Y cuando esas palabras se disolvieron en mi mente, todo el espacio vibró con una luz blanca que se expandía como una respiración. Miles de almas comenzaron a moverse en sincronía, y sus voces, si es que se les puede llamar así, formaron una melodía que me hizo llorar de belleza. Era una canción sin palabras, una vibración de unidad, de gratitud, de amor perfecto y en medio de esa inmensidad, vi una figura que me hizo estremecer a mi abuela Teresa, pero más joven, radiante, vestida con una luz nueva. Se acercó y me abrazó. Su voz fue apenas un murmullo: ¿ves, mi niña? Aquí nada se pierde. Cada amor, cada gesto, cada lágrima se convierte en luz. Le pregunté si ella también volvería alguna vez. Sonrió con una dulzura que solo el alma puede expresar. Y me respondió: tal vez, pero no por castigo ni deuda, sino por amor. El amor siempre busca nuevas formas de manifestarse. Y antes de que pudiera decir algo más, sentí que el aire vibraba con una energía distinta. Era como si algo me llamara desde lejos, desde el mundo físico. Vi mi cuerpo allá abajo, quieto, respirando, y supe que debía regresar. «Todavía no has terminado», dijo el guía con ternura. «Aún debes decirles cómo viven los muertos y lo que esperan de los vivos». Y en ese momento, toda la luz comenzó a disolverse otra vez. El paisaje celestial se contrajo y una fuerza suave me empujó hacia atrás. El calor se convirtió en frío, el silencio en ruido, la ligereza en peso, y con un estremecimiento profundo volví a abrir los ojos. Era de madrugada. Las velas aún estaban encendidas, pero ninguna se había consumido. Y aunque estaba sola, el aire estaba lleno de una presencia tan viva que me hizo sonreír. Y en ese silencio perfecto, entendí lo que debía hacer al contarle al mundo que los muertos no esperan ser llorados, sino recordados con amor, porque cada pensamiento de gratitud les da alas, cada palabra de perdón los libera, y cada acto de amor los eleva un poco más hacia la luz. Y mientras escribía todo lo que había visto, una lágrima cayó sobre la hoja. No era tristeza, era certeza, porque en el fondo todos somos almas recordando, y el más allá no está después, está aquí, latiendo justo detrás de cada mirada, esperando que aprendamos a ver. Y aunque ya había compartido mucho, una parte de mí sabía que todavía no había revelado lo más importante, porque lo que me fue mostrado después no era solo una visión del cielo, sino un mensaje directo para los vivos, algo que sentí no como una historia ajena, sino como una misión grabada en el alma. Durante noches enteras no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba voces suaves repitiendo la misma frase: muéstrales cómo los muertos siguen viviendo. Entonces empecé a notar algo nuevo, una forma de comunicación diferente, una especie de lenguaje vibracional que no usaba palabras ni imágenes, sino sensaciones. Cuando alguien me pedía ayuda para comunicarse con un ser querido fallecido, no era su voz la que escuchaba, sino una energía que llegaba como emoción pura, un calor en el pecho, una presión en el aire, una oleada de ternura o un temblor en las manos. Y comprendí que los muertos no hablan como nosotros, no sienten. Se comunican a través de la frecuencia del amor, y esa frecuencia es tan exacta que jamás se confunden, y fue gracias a eso que viví una de las experiencias más reveladoras de mi vida. Una tarde recibí un mensaje de una mujer llamada Elena, que había perdido a su hijo de apenas 9 años. Me pidió que la recibiera en su casa, porque no podía más con el dolor. Acepté. Cuando llegué, el ambiente era pesado, las cortinas cerradas, las paredes llenas de fotos del niño. Todo en ese lugar parecía detenido en el tiempo. Elena estaba demacrada, con los ojos rojos de tanto llorar. Me abrazó sin decir nada y entre sollozos me contó que cada noche sentía pasos en el pasillo, que el televisor se encendía solo y que el olor del champú que usaba su hijo llenaba la habitación sin motivo. La tomé de las manos y cerré los ojos. Enseguida, el aire cambió. Sentí una presencia
fuerte, limpia, dulce. Vi destellos de luz moviéndose a nuestro alrededor y una voz suave resonó en mi mente en Dail, que no llore más así, que cuando lo hace, su llanto me ata a ella. Abrí los ojos y repetí esas palabras. Elena se cubrió la boca con las manos y cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba, pero su llanto ya no era de desesperación, era de alivio. Entonces me atreví a decirle algo que no sabía que sabía. Él no está atrapado, solo espera a que lo dejes ir con amor. Cuando sonrías por él, su luz crecerá. Y justo cuando lo dije, una brisa recorrió la habitación. Todas las velas se encendieron a la vez, y el perfume del niño se volvió tan fuerte que ambas comenzamos a llorar. Fue como si el alma de ese pequeño hubiera encontrado su camino justo en ese instante. Lo supe porque la luz que lo rodeaba se elevó hasta desvanecerse aquella noche. De regreso a casa, manejando por las calles tranquilas, entendí que la verdadera conexión entre los vivos y los muertos no ocurre en los cementerios, ni en los sueños, ni en los rituales. Ocurre en el corazón. Cada pensamiento de amor hacia quien partió es una conversación silenciosa. Cada agradecimiento es un abrazo invisible. Y cada lágrima convertida en gratitud es una llave que abre el paso a la luz. Y poco a poco, mientras más compartí este mensaje, más historias comenzaron a llegarme, personas que afirmaban haber sentido a sus familiares después de escuchar mi testimonio. Otras que decían haber soñado con una despedida amorosa. Incluso algunas que habían sanado enfermedades tras reconciliarse con un recuerdo doloroso. Era como si el mensaje del más allá tuviera vida propia, multiplicándose de alma en alma, recordándonos lo que habíamos olvidado, que amar trasciende la muerte. Pero una noche, mientras meditaba en silencio, el guía volvió a aparecer, esta vez más luminoso que nunca. A su alrededor giraban miles de pequeñas luces, como si cada una fuera un pensamiento de amor de los vivos hacia sus muertos. Y con voz serena, me dijo Laura: ya viste cómo viven los muertos, pero ahora debes saber qué esperan de los vivos. El aire vibró. Y de pronto me vi de nuevo en un lugar parecido al que había visitado antes, un jardín inmenso, lleno de energía. Allí estaban las almas que habían cruzado, pero esta vez no estaban aprendiendo ni sirviendo, sino contemplando. Cada una observaba un hilo de luz que descendía desde su pecho hacia la tierra. Eran los vínculos con los seres que amaban. Y lo que me dejó sin palabras fue que esas luces no eran recuerdos, eran oraciones. Cada vez que alguien en la tierra pensaba en ellos con amor, esa luz brillaba más fuerte. Pero cuando alguien los recordaba con dolor, con culpa o con rabia, la luz titilaba y se debilitaba. Entonces entendí algo que cambió para siempre la forma en que miro. La vida, los muertos no necesitan nuestras lágrimas, necesitan nuestra paz aun cuando los recuerdas con tristeza. Me dijo el guía, ellos sienten el peso de esa emoción. Pero cuando los recuerdas con gratitud, los ayudas a ascender y ellos a su vez te ayudan a ti, porque todo amor compartido sigue circulando. Nada se pierde. Y en ese instante vi algo que me rompió y me sanó al mismo tiempo. A mi abuela Teresa mirando hacia la tierra. Su luz era más intensa que nunca, y de su corazón brotaba una corriente de energía dorada que descendía hacia mí. Era su amor sosteniéndome, su promesa de que nunca me había dejado. Y entendí que, así como yo lloré por ella, alguien, en algún plano, está orando por mí también. Todo está unido. Laura, dijo el guía, los muertos viven en ustedes, y ustedes en ellos. No existe distancia, solo niveles de conciencia. Y fue entonces cuando me mostró algo más en un lugar donde las almas recién llegadas se preparaban para renacer. Vi cómo eran rodeadas por otras almas que las aconsejaban, que las abrazaban antes de partir de nuevo. Y comprendí que la vida es un viaje circular, una danza eterna, donde nadie se pierde, solo cambia de papel. Lloré al ver eso. No de tristeza, sino de un asombro que dolía de tan bello. Y en medio de esa visión, sentí una certeza absoluta: nada de lo que vivimos se desperdicia. Cada error se transforma en lección. Cada encuentro tiene propósito. Y cada despedida es solo una pausa en una conversación infinita. Entonces el guía se acercó, me tocó el pecho y dijo: ya sabes lo que tenías que saber.
Ahora vive como si nunca hubieras olvidado. Y con ese toque, todo el paisaje se desvaneció. Volví a mi habitación con lágrimas corriendo por mis mejillas, con el corazón latiendo en un ritmo distinto, y con una paz que no se parece a nada que haya sentido antes. Annem, y mientras el amanecer se filtraba por la ventana, comprendí el mensaje que debía compartir con el mundo. Los muertos viven cuando los recordamos desde el amor, y mueren solo cuando los olvidamos en la tristeza. Y desde ese día, cada vez que alguien me pregunta si el más allá es real, cierro los ojos, respiro profundo y respondo con el alma: sí, es real, y está mucho más cerca de lo que imaginas, porque al final, los muertos no están lejos, solo esperan a que aprendamos a mirar con los ojos del alma. Y cuando lo hagamos, descubriremos que el cielo no es un lugar al que vamos después, sino un estado que podemos crear aquí, cada vez que elegimos amar sin miedo. Y fue justo después de esa revelación, cuando comprendí que mi vida ya no podía seguir el mismo camino. Todo lo que antes consideraba éxito, los autos lujosos, los contratos, las cifras, las apariencias, se desvaneció como humo frente a una verdad tan simple que me cambió por dentro. Lo único que realmente nos pertenece es lo que amamos. Desde entonces, cada día se convirtió en una extensión del otro lado, un intento de vivir con la conciencia despierta de que nada está separado. Ni el cielo de la tierra, ni los vivos de los muertos, ni los sueños de la realidad. Y mientras más compartía mi testimonio, más señales recibía de que no era solo mi historia. Personas de distintos países comenzaron a escribirme para contarme sus experiencias, sus visiones, sus sueños. Algunos habían visto la misma luz, otros habían sentido presencias familiares, otros simplemente habían comprendido que no estaban solos. Y fue así como me di cuenta de que algo mucho más grande se estaba moviendo en una especie de despertar silencioso que unía a miles de almas a través del amor y la memoria. En una noche, después de una conferencia, una mujer se me acercó. Tendría unos 70 años, y sus ojos brillaban con esa mezcla de tristeza y esperanza que solo deja la ausencia. Me tomó las manos y me dijo: yo no vengo a pedirte pruebas, vengo a darte las gracias. Después de escuchar tu historia, dejé de hablarle a mi esposo muerto con lágrimas y empecé a hacerlo con sonrisas, y anoche lo soñé. Sonreía también. Y esa frase, tan sencilla, me atravesó como un milagro cotidiano. Entendí que cada alma que sana aquí ilumina a alguien allá, y que el puente entre los dos mundos se construye con gestos pequeños, pero sinceros. Y aunque muchas personas aún dudan, yo ya no necesito convencer a nadie, porque he visto, sentido y vivido demasiado como para negar lo invisible. He visto cómo los muertos se acercan cuando los nombramos con amor, cómo el aire se transforma cuando alguien perdona, cómo los recuerdos se vuelven vibración cuando una madre decide soltar a su hijo en paz. He sentido la presencia de mi abuela cuando más la necesito, y he comprendido que no está allá arriba, sino justo aquí, en la frecuencia de cada pensamiento amoroso. Una madrugada, mientras escribía en silencio frente al mar, sentí el mismo aroma a jazmín que me acompañó desde el hospital aquella primera vez. Y sin mirar, supe que ella estaba a mi lado. Ya cumpliste, mi niña. Escuché dentro de mí. Ahora solo vive, que la vida también es sagrada. Y por primera vez, no lloré. Solo sonreían porque comprendí que no se trata de hablar del más allá como un misterio que hay que resolver, sino como una certeza que hay que vivir, que cada palabra de amor que decimos aquí resuena allá, que cada acto de bondad abre un canal de luz que conecta mundos, y que cada alma que despierta en la tierra despierta también a una legión de almas que la esperan. Esa misma noche volví a soñar con la luz, no con la intensidad cegadora del principio, sino con una claridad suave, como si el cielo se hubiera acercado lo suficiente para dejarse mirar sin miedo. Vi a miles de almas danzando, creando melodías, tejiendo destinos, enviando mensajes de consuelo a quienes lloraban en la tierra. Y entre ellas vi rostros conocidos: a mi abuela, mi padre y aquel niño que ayudé a liberar tiempo atrás. Todos me sonreían. Y la voz del guía, siempre serena, volvió a hablarme por última vez: ahora sabes cómo viven los muertos.
Cuéntales que siguen creando, que siguen amando, que siguen creciendo. Cuéntales que el amor no termina, porque el amor es Dios mismo expresándose en infinitas formas. Desperté antes del amanecer. El mar estaba quieto y el cielo apenas iluminado por una línea de fuego dorado. Respiré hondo. Sentí la brisa tibia en el rostro y comprendí que la vida y la muerte no son opuestos, sino dos respiraciones del mismo ser. Que morir es exhalar hacia la eternidad y vivir es inhalar desde ella, ni mientras el sol nacía. Pronuncié en voz baja una frase que salió de mí sin pensarlo. Gracias por dejarme recordar. Porque sí, el más allá es real. Lo sé, no porque lo haya leído o soñado, sino porque lo viví, porque lo toqué, porque aún lo siento cada vez que cierro los ojos y la luz vuelve a abrazarme. Y si esta historia llegó hasta ti, tal vez no sea casualidad. Tal vez necesitabas escuchar que tus muertos no se fueron, que siguen contigo, que te escuchan cuando los piensas y te abrazan cuando crees estar solo. Tal vez necesitabas saber que nada se pierde, que nadie se apaga, que todo lo amado vive. Y mientras mis palabras terminan, siento que alguien más las continúa desde ese otro lado, con la misma voz que me guió desde el principio, diciéndote a ti. Sí, a ti, lo que yo también tuve que aprender entre lágrimas y luz. La muerte no es el fin, es el regreso al hogar. Y si algo de todo esto toca tu alma, si te deja un suspiro, una lágrima o una certeza tranquila, quizás no sea solo una historia, quizás sea un recordatorio que el cielo te envía disfrazado de voz humana, porque a veces un testimonio llega justo cuando más lo necesitamos, aunque no sepamos por qué hicimos clic en él.